Echere azul, emma haruajeru alaeru. Uesaf belue shfazaerjeru. Bueno, probablemente no hubierais entendido nada sin la traducción. Y es totalmente comprensible, puesto que he hablado en Ebesh. No la busquéis en un diccionario porque no la vais a encontrar. Es una lengua inventada. De esto trata precisamente mi proyecto. Es una investigación sobre distintos ejemplos de lenguas construidas y algunos aspectos relacionados con ellas. La parte práctica es un poquito más compleja, puesto que consiste en la creación de la lengua que acabáis de oír. El objetivo de todo ello, demostrar que las lenguas son mucho más que un medio de comunicación y hablar sobre un tema bastante desconocido pero muy rico. Soy Emma Villarejo Patiño, del Instituto Montserrat Roig en Sant Andreu de la Barca, y esto es Ingredientes de una lengua. Conlang es la abreviatura del término inglés Constructed Language, utilizado para designar en la actualidad las lenguas construidas de manera consciente. Es posible reconocerlas también por el nombre de lengua artificial o planeada y, en el caso del castellano, como ideolengua, un vocablo más bien marginal. A raíz de la expresión Conlang se han derivado otras palabras como Conlanger, el creador de lenguas, y Conlanging, la actividad. Cabe destacar que se trata de lenguas reales, puesto que de hecho se utilizan en algún aspecto, ya sea de manera cotidiana o en el mundo cinematográfico. Asimismo, hay que señalar que las conlangs pueden clasificarse según su formación en lenguas a priori, a posteriori y mixtas. También es importante recalcar la diferencia de estas lenguas respecto a los códigos y las lenguas naturales. La estructura de los códigos es mucho más simple. Se trata únicamente de una combinación de signos y o símbolos con un valor preestablecido. Una lengua natural y una construida pueden tener las mismas características si es lo que el creador desea, pero no es un ítem imprescindible. Si clasificamos las lenguas construidas según la intención del creador, encontramos, entre otras, las lenguas universales y las de ficción. De lenguas universales destacan el Volapük, del sacerdote Johannes Leyen, en 1879, el Esperanto, de Ludwig Zamenhof, 1887, un gran éxito, por cierto, y el Bliss Symbols, de Charles Bliss, en 1949. También resalta la gran polémica alrededor de este tipo de lenguas. El lenguaje se concibe como símbolo de identidad y, por lo tanto, muchos creen que uno universal eliminaría la diversidad. Por otra parte, otros consideran que simplemente sería una forma de compartir esa diversidad. Respecto a las lenguas de ficción, destacan las siguientes: el élfico y su correspondiente familia de lenguas de J.R.R. Tolkien, el klingon de Mark Okrand, el na'vi de Paul Frommer y el dothraki y el alto valirio de David J. Peterson, con quien tuve el placer de entrevistarme para este proyecto. Como mención especial, me gustaría señalar el La'adan de Suzette Elgin, el Rohilla y el Tokipona de Sonja Lang. Un tema muy importante en relación a las conlangs es su influencia y expansión. La historia de las lenguas construidas comprende más de 900 lenguas en 900 años, pero existen múltiples factores que impiden su reconocimiento. Una conlang debe construirse cuidadosamente, partiendo de un propósito claro y controlando la evolución para que no se pierda la funcionalidad. Las circunstancias y la presentación de dicha lengua también son relevantes. Al principio, el conlanging era una actividad concebida como una aberración. El ser humano odia lo que se sale de la norma, ya lo sabemos. Ahora esto ya no ocurre y gracias a la literatura y el cine, las conlangs consiguen mucho más seguimiento y éxito. Por último, el elemento más importante son los hablantes y las instituciones de apoyo, que organizan actos y promueven este tipo de lenguas. La creación de lenguas puede convertirse en una actividad educativa. Para crear una lengua podemos hacer uso de manuales como The Art of Language Invention de David J. Peterson o ir por la vía de la improvisación.
El primer método, por supuesto, es preferible. En cualquier caso, se obtienen grandes conocimientos del funcionamiento y la composición de un lenguaje. Aprender una lengua construida tiene los mismos beneficios que aprender una natural, con el añadido de que suele resultar un reto mucho más interesante y curioso. Evidentemente, existe mucha división entre los que creen en sus beneficios y los que lo tachan de una actividad inservible. La creación de Levesh es una de las partes más significativas del proyecto. Sin embargo, como con el resto de temas, no tengo tiempo suficiente para extenderme como me gustaría. Pasaré por encima detalles importantes. El que lo desee puede pausar el vídeo para comprenderlo todo mejor. Como todo procedimiento científico, porque así se ha desarrollado la creación de esta lengua, está dividido en partes. La primera es definir el propósito de la lengua, en este caso la ficción, y determinar el método de construcción. Para este proyecto seguí el ejemplo de Mark Okrand, es decir, crear una cultura y adaptar la lengua a ella. De aquí pasamos precisamente a la creación de una cultura para la lengua, el paso 2. Los rasgos de los hablantes y su entorno definen muchos aspectos del lenguaje. Por ejemplo, si habitan en el desierto y están en una etapa primitiva, no conocen palabras como mar o teléfono. La siguiente etapa consiste en fijarse en un aspecto fundamental de la lengua, la fonética. En este caso, este elemento pretende adaptarse al viento y a su acústica. Estas diapositivas muestran el resultado de un proceso de investigación y selección del Alfabeto Internacional de Fonética. Para empezar a crear palabras es necesario determinar un sistema de transcripción, en este caso con letras de nuestro propio alfabeto. Un léxico puede ser tan extenso como queramos, pero ayuda a reducirlo el hecho de determinar morfemas derivativos, como por ejemplo para la conjugación de verbos, transformación de sustantivo a adjetivo, etc. De esta manera, del sustantivo amor podría derivarse tanto un adjetivo, amable, como un verbo, amar. Por último, la quinta parte trata sobre gramática. De la anterior se derivan 4 problemáticas que hay que resolver. Estas están detalladas en la presentación. Después, empezamos a determinar otros aspectos. En la pantalla observamos las únicas posibilidades gramaticales de la lengua, como los tiempos verbales y la estructura fija de la oración. A continuación tenemos un texto ejemplo de la lengua. Ejulesh ves sujaloazer, heajerbe wez suluejar. Wez suluejar rul geozal belbeh rej. Ze valewah evlaelebeh wez ebruru vua zu ashkelaezel azurbe ejal. También tenemos su correspondiente traducción. Rápido por el cielo corría el zuluejar con respeto veían ellos, sus pieles calentaba el sol y Ashkelaezel rezaban todos. Los términos entre comillas no disponen de traducción puesto que son propios de la cultura y entorno de los hablantes. El fragmento subrayado en el texto original simplemente me indica que debo alargar las últimas vocales en la lectura. El tema de las conlangs no es menor. Su investigación ha resultado ser más extensa de lo que se pensaba en un principio. De hecho, existen diferentes perspectivas dentro del colectivo Conlanger que dificultan y enriquecen el proyecto simultáneamente, como hemos visto al respecto de las lenguas universales. Esto provoca que en muchas ocasiones encontremos una comunidad poco definida, factor que podría provocar su poco reconocimiento. Sin embargo, enmarcarse en la búsqueda de ejemplares y textos de estas lenguas muestra que alrededor de cada una de ellas se forma una sociedad fuerte y unida, que lucha arduamente por defender sus intereses. Si bien las diferencias dentro de la sociedad de Conlangen son destacables, tienen aún más importancia las opiniones negativas de aquellos ajenos al tema. Otro factor que impide su reconocimiento es la concepción que tienen los lingüistas más conservadores y las personas menos informadas. Es habitual que el Conlangen sea visto como un sinsentido que además interfiere en el mantenimiento de las lenguas en estado terminal y la enseñanza de las lenguas útiles. Esta idea es absolutamente errónea.
La creación de lenguas permite al conlanger obtener más conocimiento sobre la estructura y el desarrollo práctico de las lenguas, hecho que hemos visto demostrado elaborando parte de este proyecto, y experimentar con nuevas técnicas y conceptos, lenguas sin verbos, con sonidos característicos, etc. Por otra parte, aprender conlangs concede la oportunidad de desarrollar aptitudes aplicables a otro tipo de aprendizajes, de integrarse en una comunidad distinta y, por encima de todo, de aprender sin expectativas y presiones, simplemente para disfrutar. De todas formas, lo más relevante ha sido la creación del EVESH. Al inicio estaba planteada como una tarea sencilla, pero en la práctica ha resultado ser dificultosa. Construir una lengua implica descifrar una red intrincada de infinitos elementos. Se deben tener en cuenta muchos aspectos desde el principio para conseguir un buen resultado. El EVESH adquiere características de algunas de las conlangs mencionadas y toma pequeñas propiedades de las lenguas naturales. No se trata del trabajo de un conlanger experto que suele tener conocimientos profundos sobre la lengua, por lo que las explicaciones no alcanzan un nivel profesional. Sin embargo, cabe recalcar, citando a David J. Peterson, que el conlanging es para quien lo disfrute y que tener experiencia lingüística solo facilita la tarea. Tras finalizar el proceso de creación, es obvio que no se trata de una lengua perfecta, de hecho, dista mucho de ello. De cualquier manera, el objetivo no era crear una lengua impecable, sino una medianamente funcional para una sociedad primitiva y que se adaptara a la cultura descrita. Esto, posiblemente con algún que otro error o carencia, sí se ha alcanzado. En la mayoría de los casos, allí donde no llega la comunicación verbal, llega la no verbal. En general, ha sido una experiencia gratificante y llena de descubrimientos y aprendizaje. Se inició con gran entusiasmo por explorar nuevos horizontes sobre la lengua y acaba del mismo modo, puesto que queda mucho para investigar y descubrir sobre las posibilidades que ofrece la creación de lenguas. El EVESH no es una idea finalizada, todavía hay aspectos que pueden evolucionar y está abierto a cambios. Invito a todo aquel que vea esta presentación a que investigue y se introduzca en el conlanging por su cuenta. Hasta aquí ingredientes de una lengua. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Os deseo a todos muchísima suerte con vuestras investigaciones. También me gustaría animar a todo aquel dudoso de realizar un proyecto de lingüística o algún tema relacionado a que lo haga, porque las lenguas de verdad nos ofrecen infinitas posibilidades, pero está en nuestras manos explorarlas.